Bueno, vamos, entonces estamos entrando en el tercer segmento y bueno, para aquí abierto también estos puntos de vista, estos, por supuesto, esta información, ¿qué significa sanar mi árbol? Van a ser como algunas reflexiones y una base, por supuesto, propuesta para esta sesión, para esta clase, este curso. Estos no son verdades escritas en piedra, no son verdades absolutas. Y es si eso te resuena, y también invitarte al finalizar la sesión, digamos, a compartir tus reflexiones y también lo que te hace sentido a ti, porque todos tenemos una sabiduría inherente en nosotros. Por eso te invité a sentir la sesión, para decir qué me llevo, qué resuena o qué de los elementos que ya he incorporado a lo largo de mis estudios, de mi práctica, etcétera, entran en conflicto y con qué me quedo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí son un par de reflexiones y propuestas. Entonces, ¿qué significa desde este lugar sanar el árbol familiar? Entonces, reitero, fuimos escogidos por el árbol familiar para comprender, experimentar, integrar y contribuir. Fue lo que ya hemos tocado. Entonces, desde ese lugar, nuestros antepasados siguen viviendo en nosotros y por medio de nosotros quieren concluir algo que les dará a ellos y a nosotros paz. Esa es una frase de Bert Hellinger. Entonces, sanar mi árbol familiar significa poder comprender, integrar, contribuir y experimentar a partir de la mirada hacia mí mismo, primero, desde ese lugar poder, una vez haya integrado esa mirada hacia mí, hacia mi historia, hacia mi manera de relacionarme, hacia mis desafíos, hacia la manera en que abordo los órdenes del amor frente a quienes me rodean, poder luego abrir esa misma conciencia, esa misma mirada hacia mi historia, hacia la historia de tu árbol, de tu sistema familiar. Y lo que Bert Hellinger está expresando es, hay como una misión, como, y a eso se le llama, entre muchas cosas, una de las tantas maneras de poder llamarlo el proyecto sentido. Y es que hay como un designio, como una tarea, como una carga que la pueden expresar a cualquier miembro de la familia. Y por allá habrá alguien que entre en un estado de conciencia, entendiendo el estado de conciencia como ese camino de encontrar en sí mismo las respuestas, en no juzgar, el reconocer que las respuestas no están allá afuera, sino en decir, a ver, ¿qué pasa esto dentro de mí? O sea, si cambio yo puedo cambiarlo, el mundo. El cambio comienza por mí. El poder llevar a esa mirada interior, y es un camino de espiritualidad finalmente. Esa es como la definición de espiritualidad que me gusta, con la que estoy en sintonía. Entonces, cuando surge en ese árbol alguien consciente que despertó, esotérico, también despierta a otros elementos, a otras miradas, a otras dinámicas, y le llama la atención y quiere encontrarle como darle la vuelta a la situación, como encontrarle sentido, resignificar, es que digamos, hace conciencia de la carga que representa esta información de los antepasados. Esto quiere decir que aquí hay como una convergencia, una sincronía entre el miembro de la familia, déjame llamarle la oveja negra, o el que está sanando el sistema, con la carga que trae el sistema familiar. Y entonces se necesitan como dos para que digan la carga del sistema con toda su historia, y aquí surge esta persona que está en ese proceso de despertar y decir, va, elijo hacer esa contribución, elijo resignificar, elijo sanar el sistema. Se requieren dos. Entonces, dicho esto, traigo aquí una pregunta muy buena que expresó Claudia, es decir, y como por qué si el árbol, es un roble con miles y miles de hojas, miles y miles de integrantes del sistema, ¿por qué tendría yo la potestad, el poder, la carga, porque no solamente, o sea, o la soberbia de decir yo puedo sanar todo esto? Y es
estoy intentando responder esa pregunta y es, no se trataría como de un acto soberbio, sino de un acto de amor. No se trataría de un acto de poder, o sea, no estaríamos hablando de potestad sino un acto de profunda humildad y de amor, de reconocer la grandeza de la vida que se expresó a través de esos ancestros, de sus historias, cualquiera que éstas hayan sido, como un manantial que se abre camino, que también tomó a los padres, a los tuyos, para que tú estuvieras vivo. Para reconocer eso, se requiere humildad, amor y grandeza del alma. Entonces, desde ese lugar, no sería un acto de soberbia, sino al contrario, un acto de profunda humildad. Un acuerdo, que fue la historia con la que inicié esta narrativa, ¿no? De que está todo ese contenido del sistema y hay un alguien que dice, va, deseo resignificar esta historia. Y es ahí donde se da ese proceso. Es una elección finalmente. Y si me permiten también concluirlo, digo, es una elección de libre albedrío, una elección incluso de almas, del alma familiar con con la tuya, con la de tu historia, porque resulta, digamos, cuando uno incursiona en estas dinámicas, si al caso los árboles tendrán una o dos ovejas negras, digamos, en esta misma, o sea, pregunta en tu familia, ¿quién más? ¿Quién más se anima? ¿Quién más está en esta búsqueda? ¿A quién más le llama la atención esto? Y si habrán dos o tres, a veces será mucho. Genial si existieran más. Entonces, digo, esto es, concluyendo, es un ejercicio de amor, humildad, compasión, grandeza, de poder resignificar la historia, de poder abrir el corazón a incluir a las víctimas, a los perpetradores, a los excluidos, a los secretos, a lo oculto, a lo indecible, a lo que se consideró pecaminoso, sucio. O sea, todas esas dinámicas habitan en todos nuestros sistemas familiares. O sea, ninguno está exento de esas dinámicas. Lo que sucede es que hay mucha información que queda oculta. De acuerdo, entonces, desde ese lugar. Y desde las leyes universales, que es este slide, y digo, ¿qué sentido tendría? Digo, listo, hay una ley de correspondencia. Las leyes universales pues establecen 7 principios herméticos y uno de ellos es, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y la parte contiene al todo. Y me quiero enfocar en este último. Y es, nuestros ancestros nos habitan, las historias, o sea, a nivel de información, de memorias, algunas serán evidentes, algunas serán muy claras de ver, pero otras no. En fin, toda esa información está en ti. Entonces también trabajando en ti, considerando que eres parte de ese todo, sin necesidad incluso de saber la historia completa. Cuando no hay historia, trabajas en ti. Y considerando esta ley universal, decir, si sano yo, sana mi sistema. Si tengo una vida plena y feliz, si resuelvo mis temas del aquí, mis temas que me impiden relacionarme, que me impiden ubicarme, que me, digamos, poder hacer conciencia en algunas dinámicas en términos de mis relaciones con el otro, no necesariamente con la familia, con el otro, ante mi realización, mi libertad, mi avanzar en la vida, mi ser feliz, libre de patrones repetitivos, a través de tu brillo, permíteme llamarlo de esa manera, de tu plenitud, se realizan, encuentran plenitud todos los ancestros, los que no pudieron, los que no tuvieron posibilidad, a los que no les fue permitido, a los que los excluyeron por hacer eso que tú estás haciendo ahora, en fin, a todas las historias y sin necesidad de saber de ellas. Entonces, dicho de otra manera, el cambio comienza por ti. Si sanas tú, sana tu alma. Y al sanar tú, voy para la siguiente imagen, alteras todo el entramado, alteras en positivo, organizas,
haces consciente, o sea, sanas el entramado, que es esta figurita que traje aquí, abriéndole las puertas, desligando a las generaciones que vienen. Y alguien podría preguntar o decir, pero es que yo no tengo hijos, elegí o no me eligieron. Muy bien, sobrinos, primos, los hijos de los primos, los hijos de los sobrinitos, todos, o sea, las generaciones que vienen, no necesariamente hijos directos, los hogares de corazón, quienes fueron adoptados o van a seguir siendo, van a seguirse incluyendo en el sistema. Todos los que pagan un precio por estar en el sistema, los que vienen, ¿no? Los que se van a integrar en el futuro. O sea, organizamos esa malla. Y lo que quiere decir esta mallita es, quiere representar el peso de las memorias y los traumas en nuestros sistemas familiares. Esto es como esta esfera. Entonces estos son los traumas, esas historias pesadas, desórdenes del amor, los secretos, todas las exclusiones, etcétera. O sea, todo eso genera como este peso sobre este entramado. Imagínense ese entramado como la malla donde reside la información, las memorias de todos los que pertenecen a un sistema. Y al nosotros entrar y ampliar la mirada, sanar el árbol, esto se acomoda, o sea, esto disminuye o desaparece su peso. O sea, se resignifica. Como digo, ¿somos magas? No. Pueda que la esfera sigue siendo así, solo que al resignificarla, al mirarla de manera distinta, al incluirla, a ver el amor oculto en eso tan traumático que sucedió, le estamos quitando peso. Y entonces esto ya no va a tener esa huella profunda, sino va a ser ligerita. Pueda que la esferita va a seguir estando. Esa pequeña también, pero va a ser menos densa y menos robusta. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta malla es flexible. Entonces, al quitarle peso de esa memoria, el sistema, digamos, la mallita va como a recuperar o se va no se va a volver como tan profunda aquí. Y al tener ese movimiento es que altera todas las coordenadas espaciotemporales, toda la información del sistema y a los que vienen a integrarse en él. Y aquí quiero hacer un paréntesis, un descubrimiento que me resonó muchísimo porque me pregunté en algún momento, a ver, si un abuelo o un bisabuelo que vivió en los 1800, bisabuelo, digamos, principios de siglo, finales del siglo pasado, ya murió, él ya se debe estar reencarnando. O sea, él está posiblemente en esta historia ya reencarnó. Y entonces, en un campo sistémico, en una constelación familiar, cuando se dan unas dinámicas en que se escogen representantes y ellos sienten, expresan lo que a este abuelo con su dinámica, etcétera. Y decía, ¿qué es eso que aparece en el campo? Porque si el alma del abuelo ya no está ahí, sino está en su siguiente escuela de vida, ¿qué es eso que se manifiesta en el campo, en una constelación? La memoria, la información. Esas esferas representan eso, la memoria, la información. ¿Qué es memoria y qué es información? Recuerdos, traumas, palabras, dichas, no dichas, circunstancias no integradas, emociones no digeridas. Todo eso es información. Y eso es lo que queda. Bueno, cierro el paréntesis de reflexión, de las preguntas que me hice en aquel momento. Dije, ¿qué pasa con eso? Muy bien, entonces es tan poderosa esa memoria y esa información que incluso trasciende lo que el alma sigue experimentando. ¿De acuerdo? No me voy a meter más a escudriñar un poquito más eso, pero bueno, hasta ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué significaría sanar mi árbol familiar? Aquí hay algunas frases propuestas. Ocupar mi lugar, tu lugar de hija. Sanar, ¿qué significa? Incluir lo que no ha sido incluido. O incluirte. Si fuiste abandonada, si fuiste entregada en un orfanato o en un hogar en adopción,
Si no conociste a tu padre o a tu madre, si no sabes tus orígenes, aquí sanar es incluirte. En conciencia uno puede decir yo pertenezco. Entonces, eso es sanar. Sanar también podría ser dignificar la historia, encontrarle sentido, esta historia, esta memoria, encontrarle un propósito, encontrarle el para qué. O basta con decir, hay un lugar en mi corazón, no lo entiendo, no sé, no tengo información para entrar a entender qué fue lo que pasó, pero elijo abrirle un espacio en mi corazón a esa historia. Neutral, un corazón neutral a la historia, sin juzgar. Eso es sanar. También podría ser honrar a los que llegaron primero. No necesitamos saber qué pasó, ni siquiera saber sus nombres. Basta con tener esa actitud de estoy yo aquí, pequeña, y al frente tengo a mis padres, y detrás de mis padres están mis abuelos, y detrás de los abuelos están los bisabuelos, y detrás de ellos sus padres, los tatarabuelos, y hay un mundo de gente, tíos, chiquitos, niños, abortos, en fin, todas las historias. Honro a ellos que están primero que yo, porque ellos son los grandes. Es un lenguaje que utilizaba Bert Hellinger. Entonces reconocer eso y saber dónde estoy. Y veo también a quienes siguen después de mí. Bueno, honrando a los que llegaron primero. Y también sanar es ver y ser consciente. O sea, este ejercicio de conciencia en el que estás tú, en el que estoy yo, de esta búsqueda de elementos que me brinden herramientas para estar en paz. Paz con mi historia, paz con tu historia familiar.